Buenos días a todos y todas. En nuestro programa el día de hoy tendremos como invitado a un amigo de la casa que va a venir a hablarnos sobre algunos temas de salud ocupacional, reforma procesal laboral, ley de riesgos del trabajo, así como algunas definiciones como accidente, riesgo y enfermedad de trabajo, al cual le daremos llegar algunas consultas que hacen nuestros oyentes. Buenos días a todos y todas. Es un gusto nuevamente estar en este programa. Me informan que la primera pregunta es si podemos definir qué se considera o en qué consiste la salud ocupacional. La salud ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud, es una ciencia multidisciplinaria la cual busca o pretende mejorar la calidad de vida y la salud de los trabajadores. Esto mediante la promoción y la prevención de medidas que reduzcan el riesgo a sufrir accidentes o enfermedades durante el trabajo, así como el control y la reducción de algunos factores que podrían poner en riesgo la salud o la vida de las personas que trabajan. Luego de haber escuchado cómo se define o en qué consiste la salud ocupacional, la siguiente consulta que nos hacen llegar es si nos podría explicar de manera lo más sencilla y clara posible en qué consiste la reforma procesal laboral. Claro, con todo gusto, tratando de utilizar la técnica de las 3 C, ser claro, corto y conciso, porque dicen que los abogados tenemos la mala costumbre de hablar mucho. La reforma procesal laboral se considera la reforma en materia laboral más importante después de la promulgación del Código de Trabajo en 1943. Esta reforma lo que viene a pretender o busca es que los procedimientos en materia laboral que duraban hasta años, cerca de 10 años en algunos casos, se vuelvan más expeditos, más rápidos, buscando así favorecer a todas las personas que de una u otra forma participan de estos procesos, reduciendo el tiempo de meses a máximo 2 años, y así poder cumplir y garantizar el derecho a una justicia pronta y cumplida que viene tutelado en el artículo 41 de nuestra Constitución Política. La siguiente pregunta que nos hacen llegar es si nuestro invitado nos puede aclarar en qué consiste la Ley de Riesgos de Trabajo, ley número 6727. Con muchísimo gusto trataremos de explicar de una manera lo más sencilla posible en qué consiste la ley número 6727 o ley sobre riesgos del trabajo, que fue publicada en el Diario Oficial el 24 de marzo de 1982. Esta ley lo que viene a hacer es una reforma integral del capítulo número 4 del Código de Trabajo, donde se regulaba anteriormente los riesgos del trabajo, pero con esta nueva ley se amplían algunos conceptos, se regulan de manera más específica y más clara algunos y se amplían algunos otros. Entonces, de manera muy breve y concisa, esta ley lo que viene a hacer es reformar el capítulo 4 del Código de Trabajo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, nada más una aclaración. Nos comenta nuestro invitado que por error se refirió a que la ley sobre riesgos del trabajo modificaba o reformaba el capítulo 4 del Código de Trabajo, cuando lo correcto es que dicha ley lo que viene a reformar es el título número 4 del Código de Trabajo. Hecha la aclaración, la siguiente pregunta para nuestro invitado es sobre si nos puede definir en qué consiste un accidente de trabajo, cuál artículo lo regula, y además si puede puntualizarnos un poco sobre en qué consiste el riesgo de trayecto. Bueno, empezaremos por cuál artículo regula los accidentes de trabajo y su definición. Estos vienen en el artículo número 196 del Código de Trabajo, donde a grandes rasgos se establece que accidentes de trabajo es todo aquel accidente que le sucede al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que se encuentre en su jornada de trabajo bajo la dirección o tutela de su patrono o los representantes, y que este accidente puede causarle un menoscabo en su salud, la muerte o la pérdida o reducción temporal o permanente de la capacidad para trabajar. A grandes rasgos, esa es la definición como general de accidente de trabajo. También nos consultaban de
sobre qué es el riesgo de trayecto. El riesgo de trayecto viene regulado en el inciso A del artículo ya mencionado y a grandes rasgos, el riesgo de trayecto consiste en aquel riesgo que tiene o que sufre el trabajador de un accidente durante el trayecto usual de su casa o domicilio, su lugar de trabajo y viceversa, siempre y cuando este trayecto sea, como ya se dijo, el usual, no sea cambiado por interés propio del trabajador. Además, tiene algunos requisitos puntuales como que, como ya se dijo, que el trayecto sea el usual, no sea alterado por conveniencia del trabajador, que se deban afrontar peligros, algunos peligros especiales propios del trabajo, así como que el patrono proporcione directa o indirectamente el trabajo, el transporte, perdón. Entonces, recapitulando, el riesgo de trayecto es el riesgo que sufre una persona de tener un accidente, ya sea viajando de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, con las condiciones que ya se dijeron. Pero además, los accidentes del trabajo también pueden considerarse y inclusive los que ocurren en el cumplimiento de órdenes del patrono o sus representantes, ya sea fuera de la jornada laboral o fuera del lugar de trabajo. Y también los que se dan durante la suspensión o interrupción de la jornada de trabajo, ya sea antes o después de iniciada, siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso tácito de los patronos o sus representantes para encontrarse en ese momento realizando las labores propias del cargo. Luego de que nuestro invitado nos comentara algunas características y algunas modalidades, por decirlo de alguna manera, de lo que se considera accidente de trabajo, la otra consulta que nos hacen llegar es si podemos definir en qué consiste una enfermedad laboral, cómo se define y cuál artículo de la ley sobre riesgos de trabajo regula este concepto. Sí, claro, la definición de enfermedad laboral viene regulada en el artículo 197 del Código de Trabajo, que también forma parte de la Ley sobre riesgos de trabajo, que vino a modificar el título cuarto, como ya se dijo. Y se define enfermedad laboral como todo aquel estado patológico resultante de la acción continuada de una causa que tiene su origen en el propio lugar de trabajo, en el medio ambiente o condiciones en que el trabajador labora. Y es muy importante que quede claro que para que se considere enfermedad laboral, el lugar de trabajo, el medio o las condiciones propias en las que se desarrollan estas labores tienen que ser la causa de dicha enfermedad. Si esto no se cumple, se podría considerar cualquier cosa menos una enfermedad laboral. Ya casi para ir finalizando, licenciado, sabemos muy bien que su campo es el campo jurídico y de salud ocupacional y no tanto el de la psicología. Pero nuestros oyentes querían ver si usted nos podría aportar alguna definición o conceptualización de lo que se considera como psicología laboral. Bueno, trataremos de compartir alguna definición. Como bien se dijo, el campo de la psicología no es el mío, pero de acuerdo a algunos estudios e investigaciones que hemos realizado, podemos decir que la psicología laboral es la ciencia encargada de estudiar los procesos psicológicos y conductuales de las personas que se desarrollen en el contexto propio de sus jornadas o sus labores de trabajo. Muchas gracias, licenciado. Ya para finalizar, nuestros oyentes querían ver si, gracias a los estudios e investigaciones que su persona ha realizado, si nos podría hacer un breve repaso histórico sobre la psicología laboral y su desarrollo. Claro que sí, con las disculpas que todas las personas merecen porque es un poco tedioso estar viendo a alguien leer. Hemos hecho el esfuerzo de traer algunos datos históricos sobre el desarrollo de la psicología laboral, con la finalidad de no faltarles el respeto
a dar un dato erróneo o alguna fecha equivocada, me permitiré leer algunos apuntes muy breves sobre el desarrollo de la psicología laboral. A principios del siglo XX, Walter Dill Scott y Hugo Münsterberg publican los primeros textos de mercadeo y selección del personal y se consideran a ambos los padres de la psicología laboral. En 1902, Walter Dill Scott publica The Theory of Advertising, primer libro sobre psicología y aspectos del trabajo. En 1913, Hugo Münsterberg publica Psicología de la eficiencia industrial. En 1917 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, aparecen Army Alpha y Beta Test, las primeras pruebas enfocadas en detectar debilidad mental en el reclutamiento de los soldados. En 1921, James Cattell funda la primera firma de consultoría Psychological Corporation. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 2.000 psicólogos participan en el reclutamiento de los soldados. En 1944, la Asociación Americana de Psicólogos reconoce el carácter científico de la psicología laboral. A mediados del siglo XX, la psicología laboral da más importancia al bienestar del trabajador y no solo a su eficiencia. Y a finales del siglo XX, la psicología organizacional se consolida progresivamente y se perfeccionan las técnicas y metodologías sobre relaciones humanas, trabajo en equipo y motivación. Ese sería como el breve repaso histórico sobre la psicología del trabajo. Espero pronto estar de regreso en el programa y, como se dice, lastimosamente todo lo bueno se acaba. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a nuestro invitado que nos acompañó el día de hoy. Ojalá podamos tenerlo de vuelta pronto. Invitamos a todos nuestros oyentes y a quienes nos vieron en las transmisiones en redes sociales que muestren su apoyo y que sigan a nuestro invitado en las redes sociales que aparecieron en la pantalla. Muchas gracias.